la sanción por parte de la Cámara de Diputados, que en realidad era una media sanción porque hubo una modificación en lo que decíamos, en lo que tiene que ver con los planteos por enfermedad. Se quitó ese artículo, por lo cual volvió a Senado y en una operación express de la Cámara de Senadores finalmente se convirtió en ley la reforma laboral, una reforma que ya hemos descrito. Tiene su matriz fundamentalmente en la concepción que las empresas más importantes de la Argentina, incluso a partir de sus operadores y lobistas, entre ellos el propio secretario de Trabajo, que fuera en algún momento abogado de Techín, junto a Sturzenegger, provocaron estas modificaciones que en un gobierno en el cual se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y se han cerrado más de 20.000 empresas, ha aumentado además el empleo informal. Es difícil imaginar que estos cambios deriven en una mejor condición laboral para millones de argentinos. Pero vamos a intentar explicar algunos de los puntos claves de esta reforma que ha sido aprobada en el Congreso para entenderla más en detalle. Y para eso vamos a sumar a la doctora y especialista en Derecho Laboral, Agostina Lacase. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, un gusto hablar con vos. Para mí también, un placer. Doctora, en principio, antes de ir hacia los puntos que hoy generan el mayor debate, ¿qué lectura hace de lo que ha aprobado el Congreso? Mira, Pablo, nos encontramos ante una triste realidad, ¿no? En donde se plantea justamente este proyecto como dentro de una falacia, como un salvataje a lo que es el empleo en blanco, partiendo como una falacia de que hay distintos tipos de trabajadores que tienen distintos derechos, lo cual no es verdad. Actualmente, tanto el trabajador en blanco como el trabajador en negro tienen exactamente los mismos derechos. Tienen derecho a su salario, tienen los derechos, están contemplados dentro de lo que es la legislación laboral, ¿no? Tienen derecho a su salario, tienen derecho al reconocimiento de la jornada, tienen derecho a que los trabajadores en negro reclamar el pago de sus aportes. Cuestión de que si en un trabajador en negro se acude a la justicia a lograr el reconocimiento de sus derechos al igual que un trabajador en blanco. Esta reforma viene a llamarse como salvatoria para lograr una registración de las relaciones laborales, lo cual ya hemos visto el fracaso que ha tenido la reforma de hace un año y medio que se sanciona por el Congreso, en cual no se logró directamente ninguna mejora en cuanto al aumento de el empleo registrado, ¿no? Entonces esto va a seguir la misma suerte, más allá de que lo que se justamente enmascara es una verdadera obstaculización de derechos laborales y en perjuicio de los trabajadores en general. Es muy interesante lo que plantea, doctora, porque, bueno, lo señalábamos al comienzo del programa. Ha habido una imposición de determinados preceptos, como que esto iba a generar más empleo y que si la situación estaba mal, ¿por qué no avanzar en algo distinto? Que parecen frases de bar, simplificadas, sin ningún tipo de argumentación que permita justificar que efectivamente algunos de estos ítems pudieran mejorar la vida de los trabajadores. Pero vamos a ir a algunos de los aspectos para que usted nos ayude a interpretarlo. Uno de ellos tiene que ver con los despidos. ¿Qué pasa con las indemnizaciones a partir de esta reforma laboral? Lo que hay que tener claro, Pablo, es que nosotros tenemos la protección contra el despido arbitrario, que está legislado, son derechos constitucionales, ¿no? Entonces, lo que esta ley viene a cambiar es justamente la base de donde se toman el pago de esa reparación por lo que es la indemnización sin causa de los trabajadores, ¿no? Si yo te digo de que no vamos a tomar la totalidad del salario, sino que vamos a tomar una parte de tu salario para sacar la base, estoy justamente obstaculizando ese derecho a percibir una remuneración, a percibir una indemnización
por la extinción del despido. Y por lo tanto es inconstitucional desde su origen. Esto ya lo hemos hablado en otras entrevistas. Va a seguir la misma suerte y va a seguir justamente lo que se pretende evitar. Va a seguir los reclamos judiciales de parte de trabajadores que van a reclamar una reparación completa por el despido, digamos, sin causa, cuando se extingue una relación laboral. Es decir, no va a otro camino más que el de la judicialización, porque acá esta norma afecta el derecho constitucional que protege frente al despido arbitrario, porque no toma la totalidad de los ingresos, sino una parte para definir el monto de la indemnización. Exactamente. Bien, vamos con otro de los puntos, doctora, que tiene que ver con el derecho a huelga y esta idea de los servicios esenciales. ¿Qué es lo que modifica esta reforma? Estamos frente a la misma situación, ¿no? El derecho de huelga es un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores, ¿no? Es justamente lo que hace a esta balanza desigual que se da en las relaciones laborales a que tomen fuerza los trabajadores y se unan como un movimiento obrero. Al legislar sobre actividades que no son esenciales y que justamente es como que se obstaculiza este derecho a huelga y logra, ¿no?, impedir, digamos, su ejercicio, lo cual es totalmente inconstitucional también desde la norma en su origen. Además con un agravante, porque lo que se busca, no solamente, digamos, que afectar este derecho a huelga, que ya usted lo ha aclarado, es un aspecto constitucional, sino que muchas veces las protestas que se dan en el interior de las empresas, porque los trabajadores no quieren abandonar sus puestos, sus lugares, para poder plantear lo que está ocurriendo, es tomado por algunos como la idea de que tomaron por la fuerza la empresa y que por lo tanto eso puede ser motivo de un despido con causa. Mira, Pablo, pero eso no es cierto. Están ejerciendo un derecho, digamos, constitucional, que es el derecho de huelga, lo cual no significa, digamos, bien ejercido ese derecho no genera, digamos, ningún impacto negativo dentro de la empresa. Por lo consiguiente, lo que sí acá, lo que trata la norma, al agregar actividades que no son esenciales y que no encuentran su justificación en cuanto a su naturaleza para justamente limitar ese derecho de huelga, lleva a una obstaculización del derecho de huelga en sí mismo, pero una generalidad de trabajadores que no están amparados en esa esencialidad del servicio que se presta, ¿no? Entonces yo creo, Pablo, que acá sí se necesitaba una modernización de la legislación laboral. Eso nadie lo pone en discusión. Justamente llama la atención de que se dejan afuera de la legislación trabajadores que son partes de esa modernización, como por ejemplo los trabajadores de servicios de plataformas, que quedan excluidos de esta ley. Se excluye justamente toda la legislación de lo que es el teletrabajo, quedan afuera lo que era parte de la modernización. Y una cuestión de que se genera una legislación que se aplica para atrás, para trabajadores que ya tienen sus derechos, que tienen derechos adquiridos, y que justamente va a generar un reclamo mayor y un aumento de la litigiosidad por parte de los trabajadores cuando quieren ejercer sus derechos, ¿no? Mucho se habla de la industria del juicio, la cual no existe. O sea, no existe la industria del juicio en sí mismo, sino que existe justamente trabajadores reclamando el cumplimiento de sus derechos. Y en cuanto a la normativa laboral, la norma laboral, el derecho laboral, está compuesto desde convenios de la OIT a la Constitución Nacional y de las normas que se han legislado a lo largo de este tiempo, ¿no? Justamente cuando una norma no cumple con la normativa supranacional, se lo declara inconstitucional. Y es eso lo que va a pasar con esta norma, que necesariamente va a ser discutida porque justamente afecta a los derechos de la mayor parte de la población argentina, ¿no? No quita que no se necesitaba una modernización, no quita que las empresas tienen una enorme carga tributaria, pero que justamente no tendría que haber sido afectado el derecho de los trabajadores, sino que buscar políticas económicas que procuren la creación de empleo que no pasan por el derecho laboral en sí mismo, está o la claro. utilización de derechos. La necesidad de una reforma laboral no implica que
se tenga que aprobar esta reforma laboral, ¿no? Esto es lo que se pone en discusión, porque hay un facilismo de algunos que dicen, bueno, pero si está todo mal, ¿por qué no darle una oportunidad? Bueno, porque esto empeora las cosas. Entonces lo que hay que hacer es debatir qué es lo que puede ser mejor en materia laboral. Pero quiero sumar otro elemento que me parece que es central, el tema de que se dejan de pagar las horas extras y se plantea esto del banco de horas que puede generar que un trabajador esté hasta 12 horas en un puesto laboral. Mira, Pablo, esa cuestión afecta normativa internacional, pero más allá de bien inaplicable. Por eso mismo resulta llamativo que haya sido sancionado, porque en una relación de desigualdad de poder, de desigualdad de situaciones como es la típica relación laboral, no nos vamos a encontrar con un trabajador que pueda disponer libremente de su jornada, ¿no? Claro. Y justamente la jornada de trabajo se encuentra limitada porque ese trabajador tiene una vida luego de su trabajo, tiene una familia, tiene un desarrollo personal, que es lo que debe procurarse para todas las personas del mundo, ¿ah? Y es justamente lo que el derecho laboral busca amparar y busca proteger el desarrollo de la persona, y es lo que lleva a que vamos a tener un trabajador que no va a poder prever una vida social luego de su jornada, porque le da la facultad al empleador de que decida cómo utilizar esas horas de trabajo, ¿no? Entonces, en una relación de laboral, eso va a ser, no es que el trabajador va a tener poder de decisión. Y ese es el problema que tiene esta norma, ¿no? Le quita te puedo decir, el ejemplo de las horas del banco de horas, el ejemplo de las vacaciones, le quita el poder de decisión al trabajador y se lo traslada al empleador, ¿no? Pero hay otra cuestión, que justamente esta norma, yo entiendo que se puede desarrollar de esta forma absolutamente a favor del empleador en las grandes empresas, que creo que es lo que se busca, ¿no? Es esa protección a las grandes empresas, pero eso no va a beneficiar al pequeño comercio, a donde las pymes, donde la relación entre empleador y trabajador es muy cercana, ¿no? Entonces justamente ese poder no va a poder ser ejercido y va a generar un mayor conflicto, o directamente no va a generar un beneficio, digamos, para ninguna de las dos partes la existencia de esta legislación, que es lo que se plantea, que se está perdiendo la oportunidad para lograr una verdadera modernización del derecho del trabajador, respetando las bases del derecho laboral, respetando sus bases, respetando sus principios, que es lo único que lo puede llegar a hacer legítimo, ¿no? Entonces, bueno, por eso decíamos también, doctora, de que esta es una reforma hecha por las empresas más importantes, los lobistas de las empresas más importantes de la Argentina, y de hecho allí está la representación del abogado de Techín en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Lo han hecho en base a sus propios intereses, afectando incluso la protección constitucional de los trabajadores. Hay otro elemento que tiene que ver con las vacaciones. La posibilidad de que en una especie o en una supuesta negociación entre el trabajador y el empleador se definan las vacaciones, cuando todos sabemos que en esa relación de desigualdad lo que puede pasar con las vacaciones, con ese derecho a las vacaciones del trabajador. Exacto, sí, por eso mismo yo te explicaba que era una de las cuestiones que está legislada verdaderamente a favor del empleador, ¿no? Y en eso creo que se está perdiendo la oportunidad para legislar, digamos, para una verdadera modernización. Yo creo que es necesario como aclarar las estadísticas, ¿no? Acá se está hablando de un nuevo proyecto de ley, una nueva ley que repite la ley de la reforma del año 24, repite el DNU 7024, justamente toda legislación que procuraba generar empleo en blanco. Bueno, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son los números que esa legislación resultó? Bueno, los números fueron negativos, ¿no? Entonces, si estamos frente a una situación de emergencia ocupacional por la cantidad de empleo no registrado que existe y desempleo, bueno, en base a eso empecemos a legislar con una normativa procurando realmente el empleo en blanco, procurando
que las cargas sociales en las personas jóvenes, digamos, estén exentas por parte de por parte de las empresas que tomen fuentes de trabajo, distintas políticas tendientes a generar empleo, pero no justamente buscando legislar para atrás frente a derechos adquiridos y que van a resultar inconstitucionales e inaplicables. Quiero preguntarle también, doctora, antes del cierre, sobre ¿qué implica el fondo de cese laboral? Mira, Pablo, honestamente no se sabe bien qué implica el fondo de cese laboral, ¿no? Porque no se traslada en lo que genera el fondo de cese laboral de la construcción, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando frente a una cuenta que un empleador va a hacer un depósito a nombre propio, que ni siquiera va a estar asegurado el pago de los trabajadores, en donde el empleador, en caso de cese, cierre del establecimiento o quiebra, le van a devolver esa plata y ni siquiera se va a hacer retenida para el trabajador, o sea que no va a asegurar el pago de las indemnizaciones laborales. Nos encontramos frente a una timba financiera, de lo cual, bueno, ya le hemos conocido, y que no genera, no tiene, digamos, una explicación lógica de cómo va a resultar en beneficio del empleador, en beneficio del trabajador. Seguramente que no. Falta reglamentación, falta explicación, y no se trata de un fondo de cese laboral, sino que se trata como una cuenta de ahorro que va a tener el trabajador, que va a poder disponer libremente de eso, con lo cual no tiene ninguna garantía por parte de el trabajador a los fines de su cobro, ni es que va a ayudar directamente al trabajador a cobrar los créditos laborales en tiempo, ¿no? Al contrario, a simple lectura parece ser que nos estamos metiendo dentro de un trámite burocrático para cobrar una indemnización que va a generar una demora, y que justamente es lo que va a generar toda esta ley plantea, ¿no? En otros puntos están planteando la posibilidad de cobrar los montos laborales determinados por sentencia judicial en 12 cuotas, lo cual estamos beneficiando a un incumplidor que no solamente no paga un crédito laboral a tiempo, sino que se benefició con todo el transcurso del tiempo generado por la tramitación de un juicio, y que encima, cuando pierde una sentencia, le vamos a dar 12 cuotas para que pague. Resulta absurdo, porque estamos beneficiando a un incumplidor frente al perjuicio ocasionado y a una competencia verdaderamente desleal con aquel empleador que cumple y que abona, se hace cualquier crédito laboral en tiempo y forma, ¿no? Entonces genera una verdadera competencia desleal entre los mismos empleadores, ¿no? Y justamente lo que es la falta de sanción, es lo mismo cumplir que no cumplir, y eso jamás puede ser amparado por el derecho, y resulta llamativamente, digamos, de esta legislación que se está sancionando, que se pretende seguir adelante. Hemos leído y releído el proyecto finalmente aprobado, hemos tomado algunos puntos que nos parecen muy explícitos del daño que se le está provocando al trabajador con esta aprobación. Uno puede entender que desde el relato del gobierno y desde la mentira de los grupos lobistas empresarios más poderosos de la Argentina se intenta instalar de que esto va a mejorar el empleo en el país. Podemos comprender que los medios de comunicación devenidos en unidades de negocios hayan replicado estas decisiones porque responden a las patronales que los precarizan y que les pagan malos salarios para que digan lo que dicen. Ahora, es incomprensible que no haya un mayor compromiso de quienes se van a ver afectados por estas decisiones en plantarse frente a lo que es una reforma en la que no hay un solo punto que los beneficie y donde hay tantos que los van a perjudicar profundamente. Piensen, mira, no hemos hablado todavía de lo que implica el pago en especie, que te paguen con un ticket, de lo que implica que el empleador te diga cuando vos te vas a ir para tu casa, no, quédate porque vas a trabajar 12 horas, de lo que significa que todo esto esté ocurriendo avalado por diputados y senadores que decidieron que esto ocurra. Es un profundo dolor que en la Argentina
hoy estemos atravesando, en lugar de dar una discusión sobre un problema que existe, el problema laboral existe porque hay empleo negro, porque hay pobreza, porque hay sectores que no están recibiendo los derechos laborales. Frente a este drama se termina aprobando una reforma que termina beneficiando a un grupo de empresas con capacidad de lobby, incluso para estar dentro del propio gobierno. Doctora, quiero agradecerle muchísimo este análisis. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias, Pablo, a disposición. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. La doctora Agostina Lacase, especialista en Derecho Laboral. Esto que nos sucede hoy en la Argentina.